Amigos, nuevamente sorprendiéndolos, estamos aquí con un gran amigo, un caster. Tenemos aquí nada más y nada menos que el Chipu. ¿Cómo estás, hermano? Genial, Poké Rick, muchas gracias. Ahora sí que nos encontramos, sí, de casualidad. ¿Qué onda, gente? Espero que estén chidos. Saludos. Oye, pues qué gusto tenerte aquí. Para los que no te conocen, Chipu, cuéntanos, por favor, ¿de qué parte de la República nos estás visitando? Pues bueno, estamos en la Ciudad de México y vengo directamente desde Ciudad del Carmen, Campeche. No los culpo si ustedes se confunden con alguna parte de Quintana Roo, con Playa del Carmen, es Ciudad del Carmen en Campeche. Eso que ustedes se acercan en el mapa y de repente ven esa franjita al lado, ahí es, en el mero Golfo, de ahí soy yo. Oye, pues qué gusto que nos hayas visitado y cuéntanos, por favor, ¿qué estuviste haciendo? Pues mire, realmente yo vine invitado para un evento, una LAN que se realizó acá en la Ciudad de México el 9 y 10 de diciembre, no sé si por ahí les sonó, es la Liga Hell, una liga presentada por la productora NMS. Ellos justo fueron los responsables de que pues yo estuviera por acá y eso estuve haciendo ese fin de semana. Justo estuvimos narrando con talentos increíbles como simplemente Marcos, como el Mapache Verde, como Fersila. Ahora se me están olvidando el nombre de algunos compañeros, una disculpota, pero pues básicamente eso estuvimos haciendo. Evidentemente llegamos unos días antes, nos estamos yendo también unos días después, que pues eso me permite tener interacción pues contigo, ¿no? Claro, claro, y no, también con toda la comunidad, la fanaticada que se acercó contigo, Sí. que buscaban exactamente pues tener ese acercamiento, ¿no? Sí. Creo que de lo más importante una vez que vienes más de viaje, pues es que te vas encontrando con mucho del público que consume tu contenido, Sí. que ve las narraciones que haces. En esta ocasión, ¿qué videojuego fue de esta LAN? Fue de Halo Infinite. De Halo. Pero regularmente Chipu lo ubicamos más por estar ahí dentro del Overwatch, sí, de buenas y de malas, ¿eh? En su creación de contenido, no lo han visto ustedes jugar, ya se darán cuenta de lo que gritos hablamos. Más que estrategia, realmente. Sí, pero también la diversificación que puede tener un caster y la transmisión de esas emociones, ¿no? ¿Qué fue vivir esta LAN para ti? Pues mira, realmente fue bastante enriquecedor por fin poder ver a los jugadores a los cuales yo le estuve dando como, pues ya sabes, esa energía, esa vibrancia mientras yo estaba pues en línea, ¿no? Desde mi ciudad. Pero pues claro, por fin poder pues saludarlos, estrecharles la mano, ¿no? Por fin ver a mis compañeros que pues también estuvimos trabajando a distancia y pues claro, también al equipo de la producción que pues se avientan siempre lo mejor que está en sus manos para que todo salga íntegro. Entonces, muy bien la experiencia con respecto a la LAN, no tengo quejas, evidentemente, si no es en vivo, no hay, o sea, tiene que haber detalles, si no, no es en vivo, claro, ¿no? Pero pues dejando de lado eso, todo muy bien en cuestión de esa experiencia, la verdad. Y bueno, ahora cuéntanos, detrás de todo este caster que es Chipu, ¿cuánto llevas como creador de contenido? A ver, es relativo, ¿no? Porque a veces uno empieza como creador de contenido como mucho de hobby, ¿no? Entonces yo podría decir que, pues, no sé, de que me gusta hacer contenido desde secundaria. Yo hacía muchas tonterías en internet como hobby, muchas, desde gameplays hasta tutoriales, hasta cosas como ponerle sonidos o a los mangas japoneses, ¿ubicas? Pues ese tipo de cosas, lo hacía así tal cual. Ahora, intentando ya comprometiéndome bien con el proyecto, iniciando ya con las intenciones de crecer en redes sociales, 3 añitos. Evidentemente no fue con Overwatch, inicié con variedad de juegos. Si ustedes van a mi canal de YouTube y van a encontrar un montón de cosas, una mezcolanza, un mix. Pueden ver Rocket League, pueden ver Apex, pueden ver Warzone, que al final ya no me dedico tal cual a crear contenido de eso, pero así fueron los inicios, 3 añitos más o menos. Wow, bastante tiempo. Ahorita, bueno, la incursión como caster, ¿llevas mucho tiempo o vas iniciando esta carrera? Bueno, tuvimos el gusto de estar teniendo educación en ese aspecto juntos. No te voy a mentir, fue ese el primer curso o orientación de alguien que ya estaba insertado en el medio sobre eso, porque yo llegué aquí de casualidad. Yo llevo a lo mucho, si mis cálculos renales no fallan, como unos 8 meses más o menos. Pero sí que es cierto que, a ver, desde hace mucho tiempo me decían, es que tienes voz de locutor, no sé si a ti también te había llegado a decir alguien eso. Sí. O sea, pero es un comentario muy X, porque, ok, quizás voz de locutor, pero locutor de radio, o sea, no, tampoco es como que me lata hacer radio, ¿sabes? Entonces fue una casualidad, una vez, yo usaba un filtro de papa mientras hacía directos, me dijeron, oye, Chipu, está la Overwatch League 2022 en aquel entonces. Y me dijeron, vamos a verlo. Estaba prohibido, mano. O sea, como hay un contrato con YouTube,
Entonces dije, mira, me están viendo 20, 15 personas. Nadie lo va Puede a notar, pasar, ¿no? Entonces sí, lo vi y me dijeron, ay, estos casters bien aburridos, no sé qué. Yo máximo respeto para los casters en inglés. Claro. Pero sí que es cierto que, pues, a ver, estábamos de este lado del charco, no entendíamos o no vibrábamos, tal cual. Y yo le empecé a hacer la tontería. No, que sí, entonces empieza a dar los videos, no sé qué, pero muy a lo tonto, sin pies ni cabeza. Y les gustó a la gente. Así Entonces de ahí me dijeron, deberías intentarlo. Busqué tutoriales, no encontré ni madre. Y pues ya fue entonces en donde me fui tengo que buscar una guía real. Sí, la verdad como lo dices, podemos tener habilidades de comunicación, podemos tener pues ya ese camino recorrido como streamers, como creadores de contenido que nos permite pues platicar mucho frente a la cámara, estar con el público, ¿no? Tener facilidad de lenguaje, puede ser eso, quizás pimponearlo en una conversación. Así es. Pero yo igual lo he dicho mucho, o sea, está bien que yo no digo que ahorita que estás incursionando en lo que es querer narrar, para ustedes que me están viendo que les interesa narrar, yo no digo que no tengan talento, por supuesto que sí, pero si pueden quizás invertir un poco de tiempo, dinero o esfuerzo en educarse en algunas cosillas, no ir a la universidad de casa, ¿verdad? No. Pero oye, hay un cursillo, ok, veo un tutorial, ok, algún consejo de este otro parte, ok, para que ya no seas un diamante en bruto y pues eso, ¿no? Creo que el diversificarse del juego, tú ya lo traías, por lo que veo y escucho, en tu contenido, pues ya traías esa diversificación, quiere decir, puedo narrar este juego de Rocket League, puedo narrar Overwatch, puedo narrar Apex. Sin embargo, no todos tienen esa oportunidad de tener, primero, un juego main, ¿no? Donde sean buenos, donde ya lo traigan desde tiempo para tener conocimiento. Y otros más, pues que quieren narrar 2 o 3 juegos, ¿no? Eso es difícil, eso es bastante complicado. Es dificilillo, o sea, en realidad te mentiría si yo te dijera que esto lo tomo realmente como mi meta de, wow, quiero ser el más increíble. Ahorita ya se me está picando, ¿sabes? Como de querer meterme mucho y competir en ese aspecto. Competir solamente, no de tirarle mierda a los compañeros, no va por ahí. Pero te digo, yo llegué de casualidad. Empiezo realmente a despuntar en redes como creador de contenido. Soy de los más destacables de Overwatch de creadores de contenido. No soy el mejor ni de pedo. Pero, o sea, vaya, me destaco por eso y también me empiezan a llamar a narrar Overwatch, que pues es mi fuerte, y me han invitado a narrar otras cosillas, pero como les digo, como realmente a veces o no hay tiempo o incluso también no hay las ganas, digamos que en este momento me puedo dar el lujo de nada más narrar las cosas que me llaman la atención. Y en esta ocasión que llegó Halo fue un poco como de esa nostalgia de que pues jugar el Halo ODST, el Reach, y combinarlo un poco como con un reto personal y de nueva cuenta, otra casualidad que fue que llegué ahorita a narrar la Liga Hell. Todo eso es lo que se decantó a narrar muchísimo Overwatch y Halo. Realmente no me van a encontrar mucho casi narrando Rainbow Six o por ejemplo Apex así, que no lo descarto, puede estar por allá, así que cuidado, atentos a las redes y también a mi muchacho. Sí, la verdad es que como ya le hizo Chipu, ¿existe para ti algún juego main? Es decir, uno que sí quisieras así 80% castear. Sí, definitivamente. Es mi pasión Overwatch, definitivamente. ¿Sí? Ese tiene que ser el main, porque por el momento he estado invitado a torneos de organizaciones, tanto chicas, medianas, ya sabes, uno va experimentando también ahí, pero la última experiencia que tuve narrando Overwatch fue narrando la Overwatch World Cup, que es el mundial de Overwatch, es el evento más importante hoy por hoy, ya que la Overwatch League, que era el más importante, acaba de desaparecer en este 2023. Entonces, pues claro, no fue presencial, fue justo con ayuda de un comité, el comité colombiano justo, porque el comité mexicano, bueno, se maneja por una agencia y fue otra situación, que todo cool con ellos, sin embargo, yo tuve la oportunidad por ese otro medio y es increíble, si yo en algún momento se abre una oportunidad de manera presencial o directamente oficial de Blizzard de estar ahí, hermano, yo me jubilo en ese momento ya, definitivamente. Justo el competitivo que nos platicas, creo yo que muchas de las personas que consumen tu contenido es de donde te ubican. Los primeros juegos, yo también lo tengo en la mente, las primeras transmisiones de ese mundial que estabas ahí haciendo como un co-stream, pasándole, describiendo un poco qué es todo lo que ocurría, lo hacías como caster, ¿no? Era así como que mucho de plática, ¿no? O sea, estabas ahí encima y encima de los jugadores, y la verdad se daba, ¿no? Creo yo que como casters es parte de lo que también tenemos como misión, el transmitir todas estas emociones
pero primero pues vienen de nosotros, ¿no? Creo que es lo más importante. Sí. Nosotros las tenemos y sabemos pasarlas, ¿no? Sí. Si nosotros no nos emocionamos, creo que esa es la salecita que le falta a muchos. Sí, a ver, que hay compañeros que también, yo estoy seguro que también te lo han mencionado. Ok, este juego quizás no es como que, ¿cómo me hace hervir la sangre? Pero es que son tan profesionales que en verdad te transmiten emociones de que, bro, se siente el feeling, independientemente de que no sea de sus juegos que más les hace servir, que tanto les hace efervecer. No, y aún así son muy buenos. En mi caso, creo que me hace falta trabajar un poquito más con eso. Yo todavía no tengo, digamos, las herramientas como para decir, cámara, me voy a ir a narrar un Fortnite, por decir algo, ¿verdad? Claro. Y que yo diga, wow, me voy a emocionar, igual que quizás como lo hice este fin de semana, no sé si podría ser capaz de eso, pero por supuesto que cuando hay ese genuino interés, ese genuino cariño por el videojuego, dices hasta cosas por los codos. Sí, fíjate que yo lo veo en tu contenido, la emoción existe todo el tiempo, esa chispa todo el tiempo está presente. Son gritos, no se emocionan, es frustración de que me No, pero sí se nota, es muy notable cuando alguien disfruta. Para empezar, disfruta, ¿no? O sea, a la buena o a la mala, disfrutas esas partidas todo el tiempo, y aparte, pues, son transmisiones largas, ¿no? No es nada más así de, ay, bueno, pues ahorita se emocionó Chipu y ya para los siguientes 15 minutos, sino que es constante, hay una constante. ¿Qué nos puedes platicar ahora, Chipu, como recomendación? Y bueno, vamos a comenzar con la gente que también está en tu ciudad, que está cercanos, exactamente, Mérida, Yucatán, Tabasco. Gente que está en esos sitios que por lo que tengo entendido de lo que he platicado con casters, con cosplays, no hay mucha diversidad, no hay muchos eventos. ¿Qué les recomendarías? Újale, es que, ¿sabes qué? Justo este fin de semana tuve la oportunidad de compartir ese tipo, pues, de dudas que yo tenía también con los casters que están por acá y que, de hecho, también algunos han dejado su propio país para venir a la Ciudad de México, ya no nada más dejar el estado para venirse a México, no, es dejar su país y venirse para acá. Y yo no estoy peleado con la idea de que si eres del sur, si eres de Campeche, de lo que es Villahermosa, Mérida, etcétera, y eres cosplayer o creador de contenido, estés yendo a esos eventos, por supuesto que no hay ningún problema, pero tienes que tomar en cuenta que es como un volantero nada más repartiendo volantes en esa zona y es muy difícil que logre ser una catapulta muy grande, ¿no? Entonces, si ese tiempo quizás de ir a un evento en donde tú lo que esperas es que, llevo un cosplay bonito y lo que quiero es que se tomen fotos con ellos, yo creo que mejor puedas invertir un poquito de tiempo en crear contenido para TikTok, en crear ese mismo, replicarlo para Reels, ponerlo quizás en un formato horizontal para Twitter, ¿por qué no ponerlo en un canal de YouTube nada más como short, si es que no te gusta mucho o se te dificulta editar? Y por supuesto, dedicarle como mínimo 1 hora y media, hacer directivos, verte presente siempre en redes es importante, porque justo puede darse la oportunidad como esta. O sea, yo vine justo como caster, pues desde Ciudad del Carmen para acá. Yo en mi ciudad, si le preguntas a alguien, no me topa ni madre, o sea, pero justamente hace rato, pues le dije, oye, tengo ahorita una pequeña reunión con algunos miembros de la comunidad. Yo me sorprendí también, dije, güey, o sea, yo en mi ciudad, pues nadie me pela, y aquí es como, bro, o sea, estoy a kilómetros y horas de distancia de mi ciudad y se está acumulando así que intenten irle por allá, es solamente pues una posibilidad, un camino, ¿no? Cada quien tiene su camino distinto, pero intenten irlo por allá, no lo dejen en las redes, por favor. Sí, hagan caso de lo que dice Chipu, es muy importante, primero no darse por vencido, seguir, ser terco, sí, pero a la buena, ¿no? Sí, a la buena, porque si te gusta este camino, ya sea como streamer, como creador de contenido, o buscas el camino de caster, creo que mientras seas ahí insistente, la perseverancia te va a dar un buen resultado. Como tú le dices, hoy fue venir de Mérida, venir de Campeche hacia acá, ese fue el inicio. Sí, sabemos, ¿no? ¿Qué se espera? Ese es el rollo que sí sé. O sea, eso está bastante padre, fue muy real, fue tocar Ciudad de México y recibir noticias de que, oye, mira, se viene algo con Blizzard, se viene algo con esta marca de periféricos, se viene algo con esta otra agencia, se viene algo ahí de un contratillo, se viene algo ahí con una productora. Entonces fue como, bro, ¿por qué no simplemente me mandan un correo cuando yo estoy allá para sentirme bien que hay progreso? Fue tocar aquí y muchas noticias así de wow. Entonces, eso, no se cierran esa oportunidad, como bien mencionas,
yo sé que cada quien tiene su dificultad para ese show y posiblemente no te interese ser creador de contenido, nada más cosplayer, o nada más quieres ser caster y no creador de contenido, pero eso no está peleado con las redes, en verdad. Intentan invertirle un tiempo y pues es como si tuvieras tu propio negocio, ¿no? Tienes que invertirle en ese aspecto. Sí, como dices, la preparación pues también es la base, ¿no? Para cualquiera de los tres, siento que la preparación es importante. Pues mira, ya nos diste el spoileo del éxito. Gracias, Chipo, en exclusiva. Esto vale oro. Y bueno, pues qué gusto saber esto. Ya lo veíamos venir, ya habías platicado un poquito a través de redes, pero queríamos confirmarlo, es por eso que te buscamos para confirmar esta información. Ahora que la viste, pues bueno, ya estamos del otro lado. Gracias. Y bueno, pues te seguimos deseando mucho éxito, ¿no? En esta etapa. Muchas gracias. Créeme, quiero pensarlo de esta forma, que el trasladarte aquí le dio a esa gente que quería verte, que quería estar aquí cerca. Muchos de nosotros al tenerlo aquí enfrente al caster y escucharlo, empezamos a vivir y empezamos a convencernos de ese trabajo. Creo que esto es parte de lo que ocurrió y ya todo lo que va a desencadenarse por este tipo de acercamiento, pues ya es algo que se tenía que llegar, Chipu. Sí, me lo han estado comentando mis compañeros, te digo, yo creo que tú lo sabes también, o sea, como en toda industria hay ciertos egos, ¿verdad? Por supuesto que sí, hay igual algunas conductas que igual y no van con tus valores y mis valores y pues bueno, y luego llegan a chocar. Sin embargo, al menos por el momento y por suerte, me he tocado compañeros, por ejemplo, como tú, que pues bueno, realmente se han mostrado muy accesibles en el momento de que, pues yo soy muy preguntón, o sea, yo sí llegué con, si le quieres llamar así, humildad, de decir, güey, o sea, quiero saber cómo está esto, cómo está el rollo, y no pusieron una actitud realmente mala de, no, pues a mí me llevó la chingada al principio, que igual a ti, no, realmente se han abierto a compartir experiencias. Claramente hace falta más relación como para llegar a ser una amistad, pero por lo menos lo que es relación de compañeros de trabajo, muy, muy buena. Y eso, te digo, los compañeros y las producciones y la gente que me ha tocado ahorita, se ha visto con buen feeling. Ya cuando me hagan lo mismo de Wherever Tomorrow, no, pues fírmale aquí, talanazo, vámonos un 20-80, pero 20 para mí, 80 para... Ahí sí ya te voy a decir, no, porque corto, ya me regreso de nuevo a mi pueblo, ¿no? No, pero ahorita pues se ve el camino hacia el éxito. Qué bueno, Chipu. Es momento de hacer fuerza en todo lo que tienes, creer en ti, creértelo completamente, porque sí eres una persona de éxito. Gracias. Y lo más importante, acercarte a toda la fanaticada que ya hoy te dio la primera sorpresa, que no te esperaba. Sí. Y bueno, esperemos que la gente también de casita, pues bueno, se dé cuenta que aquí está el Chipu, que está presente en redes, que está en todos lados. No, mejor déjenla así, Ciudad de México. Déjenla así, no, yo quiero seguir saliendo al Oxxo tranquilo, no, sí, está bien, cámara. No. Pues, de manera final, Chipu, algo que le quieras decir a tu fanaticada. Claro, muchísimas gracias. Realmente no encuentro palabras para agradecerles todo el apoyo realmente. Yo por unos instantes siempre pensé nada más en el camino de creador de contenido y claro que ustedes me apoyaron, pero así como ustedes me insistieron de, güey, vamos a hacer esto, vas a narrar de puro chiste y luego me dijeron, güey, inténtalo en serio, pues ahora sí que nada de lo que yo hago en las plataformas tendría sentido sin ustedes, así que muchas gracias también a quienes me han abierto oportunidades, tanto agencias y marcas y lo que sea, como compañeros como tu hermano. No, al contrario, gracias. Pues amigos, aquí terminamos esta entrevista que nos dejó pues mucha información, mucho mensaje. Gracias a Chipu, que tengas muy buen viaje de regreso a casa. Despedimos de todos ustedes, que estén muy bien.